El 23 de marzo de 1857, un hombre llega a su casa de Franklin Place en Glasgow, Escocia, sintiéndose muy enfermo. Tiene alquilada una habitación, la número 11, que se encuentra situada justo encima de la puerta principal del edificio. Su casera, la señora Jenkins, acude rápidamente a los golpes que el hombre da a la puerta, que la despiertan y la alertan de que algo no está bien con su inquilino. El primer médico llega a las 7 de la mañana y le trata con opiáceos. 4 horas después, a las 11 de la mañana, la casera llama de nuevo al médico preocupada por la salud del hombre. Lleva un tiempo callado y no sabe si se encuentra bien y tampoco quiere molestarle, pero para entonces, Pierre-Émile Langelier yace sin vida sobre su propia cama. Hoy os vengo a contar una historia de cómo el chantaje y el "si no eres mía, no serás de nadie" acabó en tragedia. Vamos a conocer la historia de Pierre-Émile Langelier. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Pierre-Émile Langelier nace el 30 de abril de 1823 en la isla de Jersey, situada en el Canal de la Mancha, muy cerquita de la costa francesa, concretamente de Normandía, pero que es oficialmente una isla británica. Tierra que años después acogería a un exiliado poeta francés de nombre Victor Hugo y que más tarde, en 1855, obligaría a abandonar tras unas duras palabras en contra de la visita de la reina Victoria de Inglaterra a Francia. Pero eso es otra historia. El mismo año en que Victor Hugo se vio obligado a abandonar Jersey, en 1855, nuestro protagonista, al que por abreviar voy a llamar Emile, conoció a Madeleine Hamilton Smith. Pero dejadme que os cuente más cosas sobre Emile antes de meternos de lleno en este caso. Nos habíamos quedado en que Langelier nace en 1823 en Jersey, aunque a él le gusta identificarse como francés y no británico. Lleva una vida de lo más normal, trabajando como horticultor en un vivero de Jersey, aunque con grandes aspiraciones. Se dice que Emile presume de tener sangre noble, cuando ya hemos visto que no es así, y tiene grandes aspiraciones para su futuro. En Jersey esas oportunidades no llegan y por ese motivo decide trasladarse a la ciudad de Glasgow en el año 1852, donde encuentra trabajo como mozo de almacén. De vivir en una isla con poco menos de 2.500 habitantes, pasa a una ciudad en condiciones, con algo más de 200.000 vecinos. Aquí sí tiene que estar la oportunidad de Emile. Todo lo que se cuenta al respecto son suposiciones, rumores y pocos datos confirmados, pero una de las cosas que se cuentan sobre Emile es que debido a sus aspiraciones nobiliarias, ronda a mujeres de alta alcurnia con la que pretende intimar para, digamos, trabajar lo menos posible, o esto es lo que se da a entender. Podéis haceros vuestro propio juicio sobre nuestro protagonista, pero una de las cosas que he leído es que solo se acerca a mujeres adineradas. Tiene una técnica, o táctica, como queráis llamarlo, que consiste en abordar a la fémina en cuestión, sin querer. Un ligero golpe contra ellas en la calle, un accidente entre comillas, que le permite entablar conversación con ellas. Y Emile es de los que tiene labia. Y a partir de ahí, lo que venga. Otro rumor no confirmado es que una vez Emile había comenzado una relación, se lo ponía muy difícil a estas mujeres a la hora de querer dejarle. Era de esos que amenazaban no con hacerle algo a ellas, sino con atentar contra su propia vida si le abandonaban. La técnica del pobrecito, que yo no entiendo que haya personas que crean que esta táctica funciona cuando en realidad es todo lo contrario. Pero estoy hablando por experiencia propia y con mi mente del siglo XXI o del siglo XX, porque nací el siglo pasado, no sé cómo funciona el resto del mundo, y mucho menos pues hace 2 siglos. Suponiendo que esto fuera cierto, la táctica de Emile no funciona. Y a pesar de sus pataletas, las mujeres de alto poder adquisitivo con las que se relaciona terminan por abandonarle. Coged este dato con pinzas porque no sabemos si estos rumores son ciertos o no, aunque tendrá relevancia para lo que ocurre en esta historia. Abrid la mente y recordad toda esta información para cuando lleguemos a las conclusiones finales.
Lo que sí se sabe es que Emil tiene claro lo que quiere y en busca de una vida mejor se traslada a Glasgow. La ciudad, a mediados del siglo XIX, tiene dos grandes contrastes. Los trabajadores de las fábricas, los pobres o clase media, si es que podemos considerar que la había, y la nobleza. Y aquí es donde quiere centrar el tiro nuestro protagonista. Es en las altas esferas donde encontramos a nuestra segunda protagonista, Madeleine Hamilton Smith. Madeleine nace el 29 de marzo de 1935 en el seno de una familia de arquitectos. Es la mayor de 5 hermanos. Su padre, James Smith, es un conocido arquitecto famoso por construir grandes mansiones y su madre, Janet Smith, es la hija de un importante arquitecto neoclásico, denominado el padre de la profesión, de nombre David Hamilton, quien fallece en 1943 cuando Madeleine tiene 8 años. Este señor construye importantes edificios en Glasgow, como el Teatro Real y otros muchos que a fecha de hoy se encuentran destruidos, o digámoslo de otra forma, no siguen en pie. Sí han sobrevivido algunas de sus construcciones, como el Monumento Nelson en Glasgow Green, el Parque Springburn o el Western Clubhouse. En 1851, cuando Madeleine tiene 16 años, se marcha a estudiar a Londres durante 2 años a un colegio de señoritas donde pues le dan clases de buenas formas, le enseñan a tocar el piano y ese tipo de cosas que se aprendían en la época victoriana, regresando a Glasgow en 1853. Participa de la vida social de la mano de sus padres, acudiendo a numerosos eventos sociales donde los más pudientes se movían por aquellos tiempos. En 1855, con 19 años y casi a punto de cumplir los 20, Emil se cruza con Madeleine por la calle Sochi Hall y se queda prendado de ella. Para su suerte, ambos tienen conocidos en común, y digamos que una de ellas es la que hace de Celestina, Mary Perry. Esto le lleva unas cuantas semanas a Emil, pero finalmente ambos se conocen y comienzan una relación en secreto. En la época victoriana, el hecho de que 2 personas de distinta clase social tuvieran relaciones y más sin estar casados era poco menos que un escándalo, y la pareja decide verse en secreto. Pero la relación llega a oídos de su familia, que inmediatamente prohíben a Madeleine mantener ningún tipo de relación con un hombre de una clase social distinta. Entiendo también que por ser de una clase social inferior, que si hubiese sido al revés, no sé si se lo habrían tomado de igual manera. Madeleine vive en el número 7 de la calle Blythswood Square, que curiosamente ahora es el número 20. La calle sigue siendo la misma. La casa, si la buscáis en Google Maps, es una casa de estilo victoriano, tiene 4 plantas y hace esquina. Parece que Emil iba a visitarla por las noches, acercándose hasta la verja de la vivienda, donde ella se acercaba por la planta que está situada en el sótano, que es donde parece que se encontraba su dormitorio, para intercambiarse cartas de amor y algunas incluso subidas un poco de tono para lo que era la época. También se dice que a veces Emil se colaba en la habitación de Madeleine, para tener un poco de intimidad. En una de las cartas que ella le escribe, Madeleine reconoce haber perdido la virginidad con Emil. Cuando la chica no puede acudir a su cita de intercambio de cartas, es el personal del servicio el que hace el intercambio por ella. Tened en cuenta la época en la que estamos, y esto evidentemente no puede salir a la luz, ya que es un escándalo para toda la familia, que se veía salpicada por el hecho que cometía una persona solo. El que los padres de Madeleine se opusieran a una relación entre ambos no impide que ellos sigan viéndose y hablando a escondidas. De hecho, se recuperaron casi 200 cartas de amor que Madeleine le había escrito a Emil, y solo una de Emil a Madeleine. Tan pronto como lee alguna de las cartas de su amado, la quema. Él no hace lo mismo. Aparte del servicio y de la Celestina que les pone en contacto, Bessie, la hermana de Madeleine, también sabe que su hermana mayor y Emil están manteniendo un idilio. La mujer es prudente y no quiere que sus padres sepan que sigue viendo a Langelier, mientras que Emil no es tan discreto. La pareja no teme a nada ni a nadie y con ayuda de Mary Perry consiguen citarse en casa de la mujer y así dar rienda suelta a su amor y su pasión. Las cartas, así como sus encuentros, son cada vez más apasionadas e incluso Madeleine ya se siente la mujer de Emil. Ambos se prometen.
Nada de lo que hacen sirve para ocultar su amor y los padres de la joven vuelven a tener conocimiento de este idilio, no solo prohibiéndole a su hija ver más a este señor, sino presentándole a uno de los conocidos del padre, de nombre William Minnock. William es un comerciante de éxito, bien posicionado y con muchas ganas e intenciones de seducir a Madeleine y convertirla en su esposa. Los dos se conocen a finales de 1856 y a principios de 1857 Minnock ya le ha hecho la propuesta de matrimonio. Madeleine en un principio no siente nada por este señor al que solo considera un amigo, pero con el tiempo empieza a verle con otros ojos y por ello, cuando llega la pedida de mano, ella le dice que sí. La chica sabe que tiene que romper con Emile y así se lo hace saber. Le dice, o más bien le escribe, en febrero de 1857, que ya no siente nada por él, que quiere terminar con la relación y que espera que como buen caballero le devuelva todas las cartas que ella le ha escrito durante el tiempo que ha durado su idilio. Y se lo dice tal cual. Supongo que ha venido viendo que desde hace tiempo ya no soy la misma, que mi manera de relacionarme con usted ha cambiado, y es que ya no siento amor por usted. Lo hice en su momento, pero desde hace un tiempo he perdido mucho de ese amor que sentía. Madeleine no le quiere contar que se ha comprometido con William Minnock, no quiere hacer leña del árbol caído ni tampoco hacerle daño y cree que no diciéndole nada va a evitarle parte del sufrimiento a Emile. Pero esto no ocurre así. Emile se toma muy mal que su prometida, entre comillas, haya roto con él y le hace saber que no acepta esta separación, como si hicieran falta 2 personas para esto. No acepta la ruptura y le confiesa que nunca la va a dejar marchar. La cosa empieza a ponerse turbia. Langelier no quiere devolverle las cartas de amor a Madeleine e incluso la amenaza con hacerlas públicas si ella decide finalmente terminar con su relación. Las amenazas se intensifican y, pues tiene el firme propósito de contarle todo a los padres de la chica. Más bien al padre, que era antiguamente, la madre ya sabemos que es al final lo que es y el padre, digamos que es el cabeza de familia. Y cuando digo todo, me refiero al hecho de haber mantenido relaciones fuera del matrimonio con un hombre de una clase social más baja. Y esto suponía la ruina para la familia Smith. Pero el compromiso se anuncia en sociedad y ya hay una fecha de boda. Emile se vuelve loco y pregunta a Madeleine, que nunca le confirma que se va a casar, sino todo lo contrario. Le asegura que es un amigo de su padre y que no tiene sentimientos por él, que simplemente es un amigo de su padre con quien acude a eventos, pero que ella no tiene ningún interés en él. El interés que tiene Madeleine es el de recuperar sus cartas para así poner punto y final a esta historia y seguir con su vida, pero Emile no se lo pone nada fácil. A partir de aquí, todo se tuerce. Seguimos en febrero de 1857. Madeleine envía a alguien de su servicio a comprar arsénico, pero se le es denegado en la farmacia. No lo consigue en ese momento ni en esa farmacia, pero los días posteriores realiza 3 compras de arsénico en 2 farmacias distintas donde es obligada a dejar sus datos, como ocurre hoy en día cuando se adquieren ciertos tipos de sustancias tóxicas. El motivo de la adquisición, alega, es para acabar con una plaga de ratas. Madeleine afirma que no vuelve a ver más a Emile, aunque hay gente que confirma que sí se ven, al menos en 2 o 3 ocasiones. El 23 de marzo de 1857, Emile llega a su casa en Franklin Place temprano por la mañana. Así lo declara su casera, quien le encuentra muy enfermo, con fuertes dolores abdominales. No es la primera vez que le ve así. De hecho, en un par de ocasiones anteriores, el hombre ha regresado a casa enfermo del estómago, pero esta vez los síntomas son mucho más acusados. La mujer avisa al médico, quien le receta opiáceos para el dolor. 4 horas después, el facultativo regresa de nuevo a la vivienda y la casera le afirma que hace rato que no oye ningún ruido salir de la habitación de Emile y que no le quiere molestar por si está descansando, pero el médico insiste en verle. Para cuando entran en su habitación, Emile Langelier se encuentra sin vida sobre su cama. La señora Jenkins le cuenta al médico que no es la primera vez que el ahora fallecido llegaba así de mal a casa. Sí es cierto que los episodios no eran tan fuertes como este último, pero los síntomas eran los mismos.
Este médico que certifica su muerte pide reunirse con el médico que le había tratado anteriormente, que para más coincidencia era amigo de Emile, para ver si ambos podían determinar una causa de la muerte. No es hasta que se realiza una autopsia o una evaluación post-mortem que ambos doctores coinciden en señalar al arsénico como motivo de la muerte de Emile. Su muerte es todo un escándalo en Glasgow, no solo por ser un hombre muy conocido y apreciado por muchísimos amigos y colegas del vivero donde había pasado a trabajar, pero sobre todo por la causa de su fallecimiento. Como es de esperar, el idilio entre Emile y Madeleine es reportado a los agentes que llevan el caso. Es a ella a la que visitaba por las noches y a pesar de que Madeleine se había protegido muy mucho de que la vincularan con Emile, ya sabemos que él no escondía nada. Sus allegados conocían perfectamente su historia y es así como Madeleine se convierte en la principal sospechosa de la muerte de Emile Langelier. El 25 de marzo, 2 días después del suceso, el canciller de la embajada francesa, conocedor de la relación entre su amigo y Madeleine, se acerca a casa de la chica. El hombre quiere que cuente que estuvo con él la noche antes de su muerte, pero Madeleine lo niega y afirma no haberle visto en las últimas 3 semanas. El hombre le hace saber que es mejor que cuente la verdad, ya que si algún testigo saliera afirmando haberles visto juntos, esto iría en su contra. Pero ella sigue afirmando que no estuvo con Emile la noche antes de su muerte. El canciller no se queda ahí y le cuenta al padre de Madeleine acerca del idilio de su hija con el horticultor y le asegura que hay cartas manuscritas que confirman esta relación y que, por supuesto, van a salir a la luz. James Smith hizo un intento loco por recuperar las cartas, pero ya era demasiado tarde. Estaban en manos de la fiscalía. El día 26, Madeleine abandona el domicilio familiar, aparentemente sin que nadie supiera nada, y se traslada a la casa que tienen en el campo, una imponente mansión de 3 plantas en la localidad de Rue, al oeste de Escocia. Su prometido le pregunta por qué ha huido, a lo que ella le responde que ha hecho algo que no quería que sus padres supieran y vuelve de nuevo a su casa de Glasgow. Aquí tengo que decir que su familia tampoco sospecha nada cuando ella desaparece porque piensan que está nerviosa con el tema del compromiso y de la próxima boda con su prometido. El día 29, la mujer le confiesa a su prometido William que había intentado recuperar unas cartas que le había escrito a alguien y que le daría más datos al respecto. Pero no tuvo tiempo. El 31 de marzo de 1857, un día después de su 22º cumpleaños, la mujer fue arrestada acusada de la muerte de Pierre-Emile Langelier. Su juicio comenzó el 30 de junio de 1857, tan solo 3 meses después de su arresto, y duró 9 días. Está totalmente documentado con todas las transcripciones de la acusada, los testigos, todas las preguntas que se hacen. Yo he encontrado el documento en internet. Durante el juicio quedó claro que la pareja llevaba junta desde el año 1855 y que cuando la mujer trató de ponerle fin debido a su próximo enlace, Emile se había negado a devolverle las cartas que ella le había escrito y le había amenazado con sacar a la luz su relación. Probado quedó también que había adquirido el arsénico porque lo había dejado a su nombre. Concretamente era con el nombre M.H. Smith, Madeleine Hamilton Smith, pero aseguró que había sido para uso estético. El que ella había adquirido era de color marrón, mientras el hallado en el cuerpo de Emile era de color blanco. Entre los objetos encontrados en la habitación de Langelier había un diario que no fue admitido como evidencia, pero en el que había escrito que tras verse con Madeleine en varias ocasiones, a mediados de febrero se había puesto enfermo. Diario que empezó a escribir solo después de que ella quisiera poner fin a su relación. De antes no tenía nada documentado. Madeleine negó haberse visto con Emile al menos 3 semanas antes de su muerte, lo que le había dicho ya antes al canciller francés amigo del fallecido. Lo que tenían que probar ahora era que la pareja se había visto en las 3 ocasiones en que Emile se había puesto enfermo. Tenían cartas donde ella pedía verle y testigos que afirmaban que el fallecido les había contado que iba a verse con Madeleine en esas fechas en concreto. Pero salvo las declaraciones de unos y otros,
no había evidencias físicas de que ambos habían estado juntos físicamente en varias ocasiones en febrero y marzo de 1857. Madeleine estuvo sola durante todo el juicio. Su familia, ante la vergüenza que esto les había ocasionado, se habían negado a atender. En Escocia, además del veredicto culpable o inocente, tienen un tercer veredicto y es no probado. A pesar de que se lleva años intentando quitar esta tercera opción, aún sigue vigente y vigente estaba a mediados del siglo XIX. Tras deliberar, los jueces llegaron a la conclusión de que no podían culpar o exculpar a Madeleine y por tanto la sentencia en su caso fue no probada. Y esto significaba que Madeleine no iba a ser ni llevada a la cárcel, ni colgada, ni nada, que salía libre porque no había pruebas suficientes. La sociedad de Glasgow estaba totalmente dividida. Si bien muchos creían que Madeleine era culpable, otros tantos sentían que Emile no se había portado como un señor, amenazando a la joven con contar sus encuentros amorosos y destruirle así la vida. Y no sé si recordáis que las malas lenguas afirmaban que Emile amenazaba a las mujeres que querían abandonarle con envenenarse al mismo y que había empezado a tomar notas en su diario solo después de que Madeleine quisiera romper la relación. Hay varias preguntas. Si la mujer quería acabar con la vida de Emile, ¿por qué compró el arsénico a su nombre? Si Emile tenía claro que Madeleine le estaba envenenando tal y como afirmó en ocasiones anteriores, ¿por qué siguió quedando con ella? ¿Por qué el arsénico adquirido por la mujer tenía un color diferente al encontrado en el cuerpo de Emile? ¿Por qué huyó Madeleine a la casa de campo tras la muerte de su amante? ¿Se vieron o no se vieron los días previos a su muerte? A pesar de que todo el mundo apunta que sí, no hay evidencias de que esto ocurriera. Nunca sabremos si fue él mismo quien lo hizo, si fue ella, un tercero o qué pasó realmente. Su abogado, 50 años después del juicio, aseguró que se volvió a encontrar con ella y que ésta le preguntó: «Supongo que se pregunta si fui yo o no». «Fui yo. Es más, si todo volviera a ocurrir, lo volvería a hacer». Madeleine fue repudiada por su familia, quien se vio obligada a abandonar Glasgow por la vergüenza de lo ocurrido. Vendieron su casa de la ciudad y la mansión de Rue y se mudaron al centro de Escocia, al puente de Allan, para mudarse en 1860 a Old Polmont. Por su parte, Madeleine se mudó a Londres con uno de sus hermanos y se cambió de nombre por el de Lina Smith. Se casó en 1861 y tuvo 2 hijos. En 1889 se divorció y se trasladó a Nueva York, donde contrajo matrimonio una vez más, pasándose a llamar Lina Wardell Sheehy. En 1896 los medios la localizaron y falleció el 12 de abril de 1928 a la edad de 93 años. Tanto la casa de Glasgow como la de Rue se pusieron a la venta. En 2017 la de Glasgow fue adquirida por casi 2,5 millones de libras. En el mismo año, la casa de campo de Rue estaba a la venta. No sé si después alguien la ha comprado o no, pero las fotos que he encontrado de esta maravillosa mansión mantienen todo su encanto. Es donde dicen que Madeleine envenenó a Emile y el precio de venta, la verdad que me ha parecido bastante curioso. Tan solo 350.000 libras en el año 2017. No sé si seguirá ese precio, si seguirá a la venta, por si queréis compraros una mansioncilla ahí en medio del campo. Y este ha sido el caso de Madeleine Hamilton Smith y de la muerte de su amante Pierre-Emile Langelier, un caso que sigue intrigando a muchos y que nunca se sabrá qué ocurrió realmente. ¿Qué pensáis vosotros? Sé que han pasado unos cuantos días desde que publiqué por última vez. Hay días que parece que la cosa va mejor, pero otros me cuesta muchísimo. Ni puedo estar mucho rato sentada, ni tumbada, ni de pie. Así que voy alternando y cuando puedo, pues puedo. Por este motivo, cada episodio que estoy publicando me lleva el tiempo de 4, pero lo importante es que seguimos y seguiremos sacando casos. Y que no se me olvide recomendaros el podcast Los Mundos de Ichi, un podcast que ha visto la luz recientemente, dirigido por una persona maravillosa con la que estoy empezando una amistad. Es un tío genial y sobra deciros que el próximo día 13 de junio, en su siguiente podcast, la entrevistada soy yo.
Son 2 horitas de entrevista en la que hablamos de True Crime y que tuvimos que cortar en un punto porque, vaya tela, ¿cómo rajamos? Vamos, que si nos dan 5 horas las cubrimos sin despeinarnos. Gracias, Ichi, por esta entrevista y por ser la persona tan especial que eres, por estar ahí preocupándote por mi salud y por haber aparecido en mi vida. Espero sacar podcast para cuando se lance la entrevista para poneros el enlace. Mientras tanto, le encontráis en las redes por los mundos de Ichi. Os lo recomiendo a todos. Y para septiembre ya os contaré porque me han hecho una propuesta muy interesante donde voy a participar por si os queréis animar los que estéis en Madrid. De momento y hasta que no se cierre no os voy a dar más información. Gracias a todos los que seguís ahí, a los que os vais uniendo y bueno, quería contaros que me he apuntado a un máster de Criminología y Psicología Criminal que iré sacando según pueda porque viendo el ritmo al que voy me adelantan antes los Picapiedra con su tronco móvil. Gracias a mis miembros de Patreon, Ruser, con la que por cierto acudí al evento Madrid Misterioso, que fue fantástico. Terminé en urgencias después porque no puedo andar mucho, pero me encantó conocerla. También a Sumi, Alberto, Juan, Lucas Raúl, Elizabeth, Lorena, Sonia, Hitman, Paloma, Susana y Loreta. Besos a todos los que me comentáis por Spotify, YouTube y a los que me escucháis desde fuera de España y en general un fuerte abrazo a todos. Algunos me habéis pedido que vuelva el vídeo en YouTube y prometo que cuando esté recuperada volveremos al formato vídeo. Y hasta que vuelva con un nuevo episodio, cuidaos por favor. Un beso enorme a todos.